Seguimos con el tema. Hemos visto las características principales de los amplificadores y luego amplificadores de pequeña señal. La tercera parte de esta parte de amplificadores es acoplamiento, el acoplamiento entre varias etapas. Como hemos visto antes, por ejemplo, el colector común era una buena adaptadora de etapas, ¿no? Pues eso es porque suele haber más de 2 o incluso más de 3 etapas conectadas en cascada. Si os acordáis también vimos que lo ideal era poner como un preamplificador, luego una etapa intermedia de tipo excitador y luego ya la de salida, la de potencia. ¿Sí? Pues ahora vamos a ver cómo conectamos esas etapas, las que necesitemos. Vale, entonces hablando de ganancias de tensión, se multiplican, como veis aquí. Es decir, si esta etapa tiene una ganancia de tensión de 10, esta, imaginaos que es una de colector común, que no me da nada prácticamente de tensión, 1, y esta la salida tiene otro 10, pues 10 por 1 por 10, pues al final tendré una ganancia de tensión de 100, ¿no? Es decir, así todas, se multiplican siempre sus ganancias, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué formas tenemos para acoplar esas etapas? Tenemos el acoplamiento por condensador o RC, que se llama, el acoplamiento directo o el amplificador Darlington. El más importante y el que más se suele usar es el por condensador o RC, que ahora vamos a ver. Vale. Acoplamiento por condensador o también llamado RC. ¿Por qué es el que más se usa y el más importante? A ver, fijaos, aquí tengo una primera etapa, lo que veis aquí en azulito, ¿sí? Que yo estoy rodeando, que está en azulito. Y otra etapa distinta, como en naranja, ¿vale? Dos etapas distintas. Y las dos, en este caso, son de emisor común, ¿de acuerdo? Tengo el condensador de acoplamiento a la entrada, el condensador de paso, ¿vale? Aquí y aquí, los dos. Esos ya los conocemos. Pero aquí el importante es ese es el C2. Esto sería ese que llamamos por condensador. Porque la salida de esta etapa, que sería este cablecito rojo, ¿vale? Esto es la salida de esta etapa y es la entrada de la siguiente. Entonces, entre medias es donde yo estoy conectando este condensador, ¿vale? ¿Por qué es tan importante conectarlo? Porque a ver, pensad que yo esta primera etapa la he diseñado, ¿vale? Que sea de tipo clase A, la he diseñado para que trabaje aquí, en mitad de mi recta de carga, ¿no? En este punto de trabajo, ¿vale? Con una tensión colector-emisor, la que sea, pero a la mitad. Y esta otra etapa, la segunda etapa, también la he diseñado para que trabaje en mitad de su recta de carga o donde yo quiera. Vamos a suponer que quiero que las dos trabajen en mitad de su recta de carga. ¿Vale? Entonces, por otro lado, pensad, acordaos, qué pasa con los condensadores y la corriente continua. La alterna sí que va a pasar por aquí, bien, y va a llegar hasta aquí. Pero la continua, ¿qué hace? Digamos que la bloquea, ¿no? El condensador se carga, pero no la deja pasar. Cuando se ha cargado, ya está. Aquí se queda. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Si yo este segundo transistor le he hecho funcionar para que su punto de trabajo sean 7 voltios, porque pensad que esto está alimentado a 15, pero con estas resistencias a RC2 y todas las resistencias que yo he configurado, este va a trabajar a 7 voltios. ¿Vale? Pues yo quiero trabajar a 7 voltios. No quiero que se vea afectado por otra tensión que venga de aquí. Si este está diseñado para trabajar en 7 voltios con una alimentación de 15, eso es lo que yo quiera, que esté ahí, en 7 voltios. ¿Bien? Pero si dejo pasar aquí una tensión, ya no va a estar trabajando en 7 voltios. Pues a lo mejor se me va aquí incluso hasta saturación. ¿Entendéis? Puede, bueno, de hecho se ve afectado su punto de trabajo. Por lo tanto, la señal de entrada y la de salida se van a ver afectadas. Por eso es tan importante poner este condensador, para que el transistor 2 no se vea afectado por la tensión en continua
¿vale? De la salida del transistor 1. Para eso bloqueamos la continua con el condensador, pero sí que dejamos pasar la alterna para que la amplifique. ¿De acuerdo? Vale, pues esa es su función, bloquear la continua del transistor 1 para que no llegue al transistor 2. Y así no se ve afectado su punto de trabajo. Entonces, este siempre, digamos, le elegimos esta forma de acoplar etapas para frecuencias superiores a 10 hercios. ¿De acuerdo? Para inferiores no es buena porque ya sabéis que la resistencia que opone un condensador, su reactancia, depende de la frecuencia. ¿Vale? Pues entonces me sirve siempre que las frecuencias sean superiores a 10 a 10 hercios. ¿Sí? Si son inferiores, pues no es una buena etapa. ¿De acuerdo? O sea, no es una buena forma de acoplarlas. Para acoplar etapas con frecuencia inferior a 10 hercios, tenemos el acoplamiento directo. Bien, entonces aquí veis igual la etapa azul, esta es una y esta es otra. Y entre medias, ahora veis que aquí no tengo ningún condensador, ahora por eso se llama acoplamiento directo, porque la tensión que tengo en este punto va directamente, la intensidad que tengo en este punto va directamente a la entrada, ¿vale? A la base del transistor 2. Bien, entonces, ¿qué problema tiene este? Pues el que tenía el anterior si no lo usamos, que el transistor 2 se va a ver afectado, su punto de trabajo se va a ver afectado por lo que le llegue del 1. Bien, entonces, este le usamos para frecuencias inferiores a 10 hercios, cuando no podemos usar el anterior, siempre pensando en que se va a ver afectado. Entonces hay que hacer en diseño una estimación de qué ganancia va a entregar el T1 al T2 para saber que va a trabajar en ciertos rangos y intentar que no se nos salga de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os dice aquí, hay que diseñarlos de forma que el punto de trabajo del T2 no se vea afectado por la continua del T1. Bueno, se me va a mover en un rango, pero que no se me desplace a puntos en los que no quiero que lleguen. ¿De acuerdo? También a este le afecta mucho, como vimos en las prácticas, si os acordáis, los transistores se calentaban mucho y vimos precisamente que la ganancia no era lo mismo cuando la cogíamos, que estaba a temperatura ambiente a 25 grados, tenía una ganancia y después de estar trabajando le volvíamos a medir con el polímetro y mostraba otra. Entonces, el problema que tienen los transistores es que con la temperatura varían sus parámetros. Entonces, es más complicado diseñar un acoplamiento de esta forma porque a temperatura ambiente a lo mejor sí que sé que me va a trabajar en estas bandas, pero cuando se caliente al cabo de una hora, igual hace que la ganancia se me suba y se me vaya donde no quiero. ¿De acuerdo? Por eso este lo usamos para frecuencias inferiores a 10 hercios, si no, usamos el anterior, el acoplamiento por RC. Y la última forma de acoplamiento que nos queda es la que ya conocéis, que es el amplificador Darlington. Ya lo conocéis, uno justo a la salida del otro, es decir, la intensidad del emisor de uno es la entrada de la base del 2. Sus ganancias de intensidad ya las conocéis porque es la beta del 1 por la beta del 2, que eso ya hemos trabajado con ello. Y también sabemos que se suelen fabricar en un único encapsulado, ¿no? Hay veces que yo puedo ver mi transistor igual con sus 3 patitas, como estamos acostumbrados a ver, pero dentro tengo colector base emisor, pero ya tengo el acoplamiento hecho. ¿Vale? Esa sería la tercera forma y que ya la conocemos del tema anterior.